No, sé libre, sé libre. Sé libre. Decí unas palabras inaugurales. Hace 15 minutos, pero liso. Mirá este pelotudo lo que me manda. Todo eso le vas a tener en el video. Bueno, que no le pongan el ¿Y te puedo preguntar por qué no lo contraste después de ser cumpleaños de la abuela? ¿No le salió ese tiro? ¿Qué le va a decir a la niña que a las 12 de la noche a dónde se va a poder? Y que sigan el cumpleaños de la abuela. Se va por la novia, amiga. ¿Y qué le iba a decir a la abuela? ¿Se juntaba con vos a comer? ¿Se juntaba con un amigo? Y sí, cualquier otra cosa, que se iba a entrenar, no sé, cualquier boludez. Tenía partido. Tenía partido. Sí. ¿Qué partido? Claro, boludo. Pero con el puto. Ponete un poco más preciso, ¿cómo se...? ¿Acá? No, nos preguntó si estábamos atendidos y le dije que hacía 15 minutos que te habíamos pedido. Gracias. ¿Qué tal se Me pareció más. Hace 25 que estoy sentada, demoraron 10 días en atenderlo. Punto. Dale, primera cuenta, por favor. Me sube acá. ¿Bien? Corta un poquito la cabeza. Fíjate. Guarda la base. Ahí va. No se puede poner sino en 0.5 o algo así que achique un poquito. ¿Yo entraba bien ahí? ¿Hoy? Mira, compañero. ¿Cómo decís? Atendé, laburá, punto. Para mí, Habana es porque aparte no te van a dejar en No, aparte que se va a contar cuando ella lo comandó. O sea, demoraste en comandarlo entonces. No sé, idea, solucionalo, o sea, y listo. Está Liliana no lo hizo igual, ¿Eh? Liliana no lo hizo. No sé. Una garra. No, no. Toca destrucción. No, dice Para colmo, te voy a seguir hablando de chico, así va a jugar un poquito los partidos. Yo me tiraba como que estaba en la pileta, bueno, como que bueno, no sé, por algo así de como que iba a venir a mi pileta. Yo no quiero que lo veas en mi pileta. ¿Por qué no? Tiene como amiga. Llévame a tomar birra. Eso, no le contesté eso de las ganas. Me ayudé a dar ganas. ¿Le pongo de ir a tomar risa? Ah, que nunca le respondiste nada. Todavía no respondí, fue hace una hora, amiga. A ver, puedo leer un poquitito antes. De tomar unas birras. Bueno, mucho, o sea,
no mucho, pero 4, ja, 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 ja. O sea, no me tiene que dar para mí. Claro. Y además ahí abajo puso algo de lo de salir, ¿me entendés? Responderé sobre eso, de que acá le puso. Sí, no sé, pero capaz que es algo, ¿me entendés? Escuchame, raro. Acá yo respondía a María. A mí me preocupa que me parece que lo único que no me gusta es que Vago primero, esto de que no me tira para una birra o algo, sino me está tirando. Me comí el otro en esa parte, si quiero jugar que no es más. Es que no. ¿Cuántos lugares pedimos? Vos pediste los otros, yo pedí los de, el de palo y hueso. Yo también pedí el eso. Para que probáis este. No, tomate lo que quedó. Es lo que te puedo ofrecer, amiga. ¿Te la cuenta? Yo se lo pedí. No. Espera que no me lo traiga. No, la voy a ¿Y a dónde vamos? Ya somos accionistas. No sé si habrá lugar en el Cuando te empedo voy a sacar esto de la Claro, una parisita y unas almendras. Trajiste protección, sí. Hola, Wanda, mira, Wanda gana. Wanda hizo esto. Ah, no, creo que la promocionó. Bueno, ya hice la vida. Se me rompió una uña hecha con tapping, yo no hago tapping. Sí. No hago tapping, María. A mí por ahí también se me rompe. Porque son finitos. Son finitas y todo, se me cacha
en el horario. Estaba buena la Gracias por venir, espero que les guste. No vamos a hablar mucho, vamos a hablar. Esta es la primera vez que hablo.
Yo ya hablaba bien. Pero bueno, esta es la primera que hablamos. Buenas, buenas.
sé hablar. Esta es la segunda vez que hago. Bueno, vamos a tocar un blues ahora, a ver si les gusta. Pasa, viene de camino, sale. Hasta las 6 de la tarde. El viernes no para nada, se quedó dormida sí, el de Leli también le gusta. Para almorzar al mediodía. Bueno, ahora te digo, es
Gracias, gracias. Ok. A veces es una pelota, Le meto. Pobre, no le quería cortar la racha. No le iba a cortar la racha. Siempre, por lo menos. Le costó, sí, le costó, pero lo está sosteniendo hace. No, hicimos la clase con la Deni, que también había ido a tomar la clase, que es la otra profe, y yo. Hicimos las tres. Y acá el problema está cuando lo encuentran Karen. Al pedo. Queda recto. No sé, pero te quejaste. Ah, la de la patita, sí, que había que hacer. La hice ayer. Acalambrada la cadera. Por eso ando en la bici con la cadenita. Sí, Sí, yo quiero eso. quiero comer leche. Otra ronda. No, yo quiero una. ¿Puedes cambiarlo por una hora? Ellos no quieren ser menos.
A ver si lo conocen. Una pizza y Depende de qué quiera ella. Ay, yo capaz que para yo me pizza. Pues yo capaz que me pido unas empanaditas y me pido unas papas. Voy a pedir una. Bueno, Vamos a hacer algo que no no lo conozco. Vamos a probar algo. Justo me tapa el reflector, porque si no me da el reflector ese que está de frente. A ver si lo conocen. ¿Lo conocen? ¿Por allá? No spoilees mucho. a ver un poco más. ¿Un poco más? A ver un poco más. Ahí lo llegamos y lo van a conocer. No, no llegamos, no Ah, llegamos. No se puede, sí, no. ¿cómo? 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 No se puede, no se puede. Vamos, ya. ¡Oh, amor!
La pinza de la indignidad. Es la pinza de la vergüenza. El propio nutricionista. ¿Cómo no le invitaste a él? Sale en el video ahí, mirá, para que después de... ¿O no hay más? Me dijo para si podía venir. ¿Y por qué no? Lo estoy pensando. Todavía no sacó el visto y dejó de contestarle. Y puso modo avión. Me quedé sin batería. ¿Modo avión? ¡Ay, qué distraída! ¿Vos sabés que lo leí cuando estaba de vuelta? Ay, te leyó la mente, boludo. Tan ansioso, tan ansioso. No, porque encima lo conoció el Pepo. O sea, lo peor que me podía pasar es que lo conozca el Pepo. ¿A dónde lo conoció? ¿Fue al debate ahí? Claro, cuando fue a dejar la chopera. Está con mi chopera, No, el Pepe. Pepo, Pepo. Pero no estamos hablando. No. Se armaba la repa. Se arrancan los partidos, digo. Claro, sí, vale. Son La media. Una porción Yo te pido una empanada de cerdo y una
Sí, es frita de grasa, grasa. Ay, ahora encontré una restaurada, mi mamá. En el verano la nuestra a esta temperatura, Ya arranca. o sea, un fresquito. Pero ¿cómo? Que el otro día bajó 2 grados la temperatura y que hace 40. No, yo no sé qué. Ya, igual yo me hice un papel de mapa. Mira. Esta está en rectorado, re cachondona. Y es de las tipo caspeaditas, ¿viste? De carecho, fondo gris, no negro. Pelo largo, mira la cola, saluda. Y tiene pinta de re cachondona. Ahí. Está la rama ahí abajo. Es como que queda así, brilla. Y cuando la empiezas a tocar ya, Ya, de este color no tengo. este color no tengo, solo tengo negro. No, así que no puede ser. Ahora es otra propiedad. Sí, puertita. Sí, sí, sí. Decime nada Ahora usa cerillo como le encanta, Ahí se me pone el cabello acá bien a ese le encanta a ella. más.
Y eso que yo no voy a Pilates. Sí, ¿dónde vas? La persona elija mucha por cercanía, otro por gusto. Nos vamos con la última. La última para ustedes. Y para la paloma que nos acaba de Cuestión de que el sábado. No, digo nosotros, una paloma, apuntó acá. Buena suerte, buena suerte. Interesante, sí. Sí, buena suerte que no te cayó en la cabeza. Claro. Nos tapa un acorde ahora. Cuando no toquemos es por la paloma. Ahí aplaudimos. Tienen que ensayar un parate y dicen, caca de paloma. esa es la caca de la paloma. Y Claro, después claro. El próximo tema se llama La Paloma. La paloma de Uruguay. Bueno, gracias por escuchar, por los aplausos, la buena onda. Nos vamos con el último y los dejamos. Gracias. Bueno, pero entonces lo mismo que yo te digo. Yo lo vi, se ubica en el macho. Un montón de las flores, la vida. Me dice, ¿podés venir a explicarme cómo es esto? Entonces yo estaba al lado de una muy Gracias.
Ahí me empiezan a comer. Mirá, mirá. Allá. ¿Viste? Mierda. Bueno. La peor de las
Gracias por el aguante, gente, la buena onda.